Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches, mañanas. No sé a qué hora están viendo el video, pero bueno, yo soy de noche. Estoy realizando un video de esto, en realidad una clase que no hacía hace mucho tiempo de una de mis materias favoritas, que es la microbiología médica. Microbiología médica que vamos a ir más al grano que hablar bioquímicamente o molecularmente. Vamos a aprender también cuál es la importancia de la microbiología médica, por qué es tan importante, sobre todo gente que no la ha vivido. Ahora, si hay gente que está viendo este video y ya vivió microbiología y sabe microbiología, ojalá que les sirva por lo menos para recordar algunos conceptos básicos que aprendió en segundo año de medicina o en tercer año algunos, ¿no? Bueno, vamos allá. En primer lugar, ¿qué es la microbiología? Vamos a recordar unos conceptos bien básicos, que la microbiología es la ciencia que estudia los organismos microscópicos, o sea, los pequeñitos, a través de un instrumento que se llama microscopio. Microbiología viene del latín por tres palabras que se unieron en una sola: micros, que significa pequeñito, ¿cierto? Pequeño o diminuto; bios, que es vida; y logos, que es estudio o ciencia. En este caso, la microbiología es una ciencia. ¿Y por qué es tan importante para nosotros en medicina la microbiología? Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan y también ustedes recuerden, porque muchos después, cuando ven la microbiología, ya la ven solamente como un informe. Pero la microbiología es mucho más allá de eso. La primera pregunta que les hago: ¿ustedes creen que la microbiología es muy vieja, no? De hace mucho tiempo, años y años de microbiología. La verdad es que no, es una ciencia bastante nueva, bastante nueva. De hecho, es del tiempo moderno prácticamente la microbiología. Antiguamente, cuando nació todo este tema, se creía en la teoría de la generación espontánea, en el tiempo de Aristóteles. Es decir, que todo organismo vivo venía de cualquier tipo de materia. Del barro, porque ellos observaban y veían que las ranas salían del barro cuando se ponía a llover. O venían de la carne muerta, porque ellos veían que las moscas salían de la carne muerta, por ejemplo. ¿Ya? Esto, aunque ustedes no lo crean, duró hasta bien entrados los años 1800. Aunque no lo crean. Bueno, hay varias teorías, en todo caso hay muchas, pero yo puse acá tres que son muy interesantes. ¿Ya? Los otros ustedes las pueden estudiar con más tiempo. La teoría miasmática. Miasmática. Y de hecho ustedes ven acá a este personaje, que es un médico del tiempo de la peste negra, ¿cierto? La teoría miasmática tenía que ver con la modernidad de la raza humana, que como ahora teníamos alcantarilla, éramos más modernos, las enfermedades infecciosas venían de los olores y venían también de los vapores. Por eso estos médicos en el tiempo de la peste negra utilizaban estas máscaras, porque estas máscaras tienen este pico acá, que adentro estaba lleno de hierbas, hierbas aromáticas, porque ellos pensaban que con estas hierbas aromáticas ellos iban a hacer lo siguiente: iban a matar a los microorganismos que accedieran por el olor. Pero nosotros ya sabemos lo que pasó, ¿cierto?, con la peste negra, ya sabemos también lo que pasó con los médicos, casi todos murieron, o sea, no era muy efectiva la máscara que digamos, ¿no? Y por último, apareció este señor que está acá, que yo imagino que ustedes muchos lo conocen y también muchos no lo conocen. Este caballero es Don Louis Pasteur. Don Louis Pasteur, considerado el padre de la microbiología, fue el que desarrolló la teoría microbiana, el gran enemigo de la teoría de la generación espontánea. Lanzó por tierra la teoría de la generación espontánea, no solamente con observaciones, sino que también con experimentos. Utilizó el método científico, así que gracias a él nosotros tenemos la microbiología médica moderna. Que por cierto, la microbiología son varias ramas, pero nosotros estudiamos la microbiología médica, que es la que se encarga de estudiar los microorganismos que causan enfermedad, patología. Algo de historia, y es lo único que voy a hablar de historia acá. ¿Por qué? Porque estos caballeros merecen todos ser mencionados, merecen todos ser reconocidos, porque gracias a ellos nosotros hoy día tenemos desarrollo de antibióticos, podemos combatir enfermedades infecciosas, podemos ver a través del microscopio y poder identificar microorganismos que causan patologías. Tenemos acá, por ejemplo, al señor Leeuwenhoek, que es el padre, mejor dicho, el inventor del microscopio. Tenemos acá un señor que es muy importante, don Edward Jenner, que gracias a él tenemos las vacunas. Es el padre de la inmunología. Ay, siempre me equivoco con eso. Acá tenemos a otro personaje importante, el señor Koch, que lo tienen que conocer algunos de ustedes que han estudiado microbiología por el bacilo de
Koch. Él hizo los postulados de Koch, que para el tiempo eran una cosa así como, no sé, descubrir el viaje a la velocidad de la luz, algo muy novedoso. Don Louis Pasteur, que es muy conocido, ¿cierto? Y acá hay dos que muchos yo creo que no conocen. Voy a partir por el otro que es muy conocido, don Alexander, el doctor Fleming, muy conocido porque gracias a él se empezó la utilización masiva de los antibióticos, ¿cierto? Él descubrió a través del método científico el uso de la penicilina, que viene del hongo Penicillium, pero él no es el descubridor real de la penicilina, sino que es este caballero de acá, el doctor Duquesne, un médico francés. Sin hacer estudios, él descubrió la importancia del hongo Penicillium aplicándolo a heridas de soldados de guerra. Aunque no lo crean, antes que este caballero, y muchos años antes. Pero no se utilizó hasta que él lo estudió. Lo bueno fue que, a diferencia de lo que pasó con Tesla y Edison, el doctor Alexander Fleming le dio crédito al doctor Duquesne. Él dijo que en realidad el doctor Duquesne había descubierto la penicilina. O sea, un aplauso para don Alexander Fleming, que reconoció la labor de otro médico. No así es el caso del señor Edison, que nunca reconoció al señor Tesla. ¿Ok? Y este caballero de acá, si hay algún cirujano viendo esto, yo imagino que sí lo conoce. Si hay alguien que usa enjuague bucal, lo conoce. Él es el doctor Lister. Por si alguien ha usado alguna vez Listerine, ese nombre de enjuague bucal viene de él, en honor al doctor Lister. ¿Qué hizo el doctor Lister de importante? El doctor Lister era un cirujano inglés que incorporó la asepsia y la antisepsia dentro del pabellón, disminuyendo considerablemente la muerte postquirúrgica por infecciones postquirúrgicas. Así que también este caballero merece un lugar en este cuadro de reconocimiento, que debería tener muchos más, pero no alcanza para la foto y además no tenemos tanto tiempo. Bueno, el doctor Koch postulaba ¿qué cosa? Primero, que el patógeno debe estar presente en todos los casos de la enfermedad. O sea, un mismo patógeno produce una misma enfermedad. El patógeno debe ser aislado del huésped enfermo, o sea que yo puedo reconocer y aislar ese patógeno y lo puedo cultivar. El patógeno del cultivo debe causar enfermedad. Además, si yo saco un cultivo puro y lo inoculo en otra persona, también le puede causar enfermedad. Y esta persona nueva que está enferma, si yo saco ese patógeno, es el mismo que le inoculé. Esos son los postulados de Koch. Bueno, cuando nosotros hablamos de microbiología, como les dije, tenemos muchas subramas dentro de la microbiología. Pero en la microbiología médica, el estudio más importante nosotros lo realizamos a bacterias, a virus, a hongos, priones y parásitos. Aunque parásitos es una rama anexa, pero también están los protozoarios que están incorporados dentro de la microbiología. Acá hay uno que no se ve simplemente a microscopio óptico, que es el virus y que es el prión. Esto yo no los puedo ver, sobre todo el prión, no se puede ver en microscopio óptico. Hay alguno que me dirá, ay, pero el virus del mosaico del tabaco sí se ve. Sí, es verdad, sí se ve, pero siempre hay alguna excepción. Pero la mayoría de los virus yo no los veo porque son muy pequeños. ¿Ok? Vamos a partir con las bacterias, que se considera el enemigo número 1 de la humanidad. Todas las bacterias son malas. Ni todas las bacterias son malas, ni todas las bacterias son buenas. Hay bacterias muy buenas para nosotros que también siendo buenas pueden pasar a ser villanas. Es verdad, la bacteria nos ha acompañado desde el tiempo que nacimos en este planeta. Incluso, por ejemplo, se ha aislado bacilo de Koch en momias del antiguo Egipto. O sea, a ese nivel de antigüedad estamos hablando con las bacterias. Cuando yo hablo de bacterias, yo tengo que diferenciar dos grandes, estas no son familias de bacterias, dos grandes tipos celulares, que son los procariontes, a los cuales pertenecen las bacterias, y los eucariontes, que son nuestras células. ¿Por qué es tan importante esto? Por algo bien simple. Esto tiene mucho que ver con el tratamiento antibiótico. Por eso es importante saber las diferencias, porque nosotros podemos utilizar esto para poder hacer una diana terapéutica en alguna de las organelas o en alguna de las estructuras de la bacteria. Por ejemplo, diferencias entre procariontes y eucariontes. En primer lugar, el tamaño. La eucarionte es mucho mayor que la procarionte. Les quiero recordar que estos son micrómetros.
Un micrómetro es igual a 10 elevado a la menos 6 metros. Recuerden eso, unidades, unidades, señores, unidades que aprendimos alguna vez en matemáticas. Microscópico, ¿ya? En segundo lugar, la célula eucarionte, y de ahí viene su nombre, verdadero, carios, núcleo, onte, organismo. Organismo con núcleo verdadero. ¿Por qué? Porque el núcleo de la célula eucarionte está rodeada por una membrana nuclear, está aislado completamente del citoplasma, a diferencia de la célula procarionte que está inmerso en el citoplasma. Primera diana terapéutica para antibióticos. O si no, ustedes, ¿dónde creen que actúa, por ejemplo, el ciprofloxacino? Segundo, la célula procarionte tiene membrana celular y tiene pared celular. En cambio, la célula eucarionte solo tiene membrana celular y no va a haber el que me diga con la pregunta, ¿cierto? O con la pregunta capciosa, pero hay una célula animal que sí tiene pared celular. Y tiene razón, y esa célula es la célula vegetal, que también tiene pared celular, pero diferente a la pared celular de la célula bacteriana. Y acá hay otra diana terapéutica. La membrana celular es la que produce la pared celular en la célula procarionte. Por ende, si nosotros afectamos la producción de pared celular, el medio de la célula procarionte se vuelve inestable y la célula se puede lisar, puede explotar y puede morir. ¿Quién actúa acá? Los beta-lactámicos. Ahí tienen otro ejemplo, ¿no? Después tenemos una estructura que solo la tiene la célula eucarionte, que es la mitocondria. La mitocondria se piensa que era una célula procarionte que se metió en la célula eucarionte y hoy día viven como en una relación de mutualismo. Es decir, la célula eucarionte le da nutrientes y la mitocondria nos da energía. Recordemos que la mitocondria es la que ayuda en la producción de energía. Es una teoría bastante interesante, ¿no? Que en realidad la mitocondria era un procarionte que se metió en el eucarionte. Cuarto lugar creo que es ya, ¿no? Los ribosomas, que es donde se producen las proteínas, ¿cierto? Los ribosomas de la célula eucarionte tienen un peso de 80 S, en cambio el de la célula procarionte es de 70. Y acá tenemos otra diana terapéutica. Estos tienen dos subunidades y en esta diana terapéutica actúan también algunos antibióticos y por eso no nos afecta a nosotros, porque actúa solamente sobre la subunidad, el peso específico de la célula procarionte. En este caso, ¿qué antibióticos actúan acá? Los aminoglucósidos y, por ejemplo, los macrólidos, como la acitromicina, tan nombrada hoy en día, ¿no? Dentro de esas diferencias son algunas de las que les puedo nombrar, que además son dentro de lo que nosotros utilizamos las más importantes para el tema del uso antibiótico. Bueno, como yo les pregunté hace un rato, ¿todas las bacterias son patógenas? La verdad es que no. Tenemos nosotros bacterias que conviven con nosotros y que nos ayudan. Viven en una relación de mutualismo. Por ejemplo, nos ayudan a producir la vitamina K, la vitamina B12, por poner algunos ejemplos. Tenemos bacterias que son conocidas como saprófitas, las cuales viven generalmente en el medio, por ejemplo, agua, en el suelo, ¿ya? Y generalmente no nos afectan a nosotros. Un ejemplo de ellas es el Clostridium botulinum. Después tenemos otro tipo de microorganismos que son los comensales. Los comensales, como la Klebsiella pneumoniae, que es una enterobacteria que vive en nuestro intestino, ¿ya? Después tenemos también las bacterias que ya son patógenas. Dentro de las patógenas tenemos los patógenos oportunistas, que pueden ser, por ejemplo, los saprófitos o los comensales, que si bien nos hacen bien, no nos hacen nada, ¿cierto? Incluso nos ayudan a controlar, como flora normal bacteriana, otros patógenos. ¿Por qué? Compiten con ellos y los matan y nos ayudan a nosotros la inmunidad también, manteniendo nuestro sistema inmune activo. Pero en ciertas condiciones, por ejemplo, un paciente inmunocomprometido se puede ver infectado, por ejemplo, por la Klebsiella pneumoniae o cuando entra toxina del Clostridium botulinum en una lata que está en mal estado, puede ocasionar botulismo. ¿Okay? El patógeno oportunista, como la Escherichia coli, también puede atacar lugares donde nunca hay bacterias. Un ejemplo es el líquido cefalorraquídeo y, por ejemplo, también la vejiga con la orina, que no deberían haber bacterias, pero cuando llega la Escherichia coli puede producir una infección urinaria. En cambio, los patógenos estrictos estén
y los encontremos siempre producen enfermedad, como por ejemplo el Mycobacterium tuberculosis. ¿Ya? Ese es un ejemplo. Si bien nosotros podemos mantener el Mycobacterium tuberculosis a raya, si éste descubre una pequeña debilidad, inmediatamente nos va a afectar y nos va a infectar y producir tuberculosis. La clasificación bacteriana, yo la puedo hacer de un montón de formas, pero yo les dije, no vamos a hablar de una microbiología del punto de vista bioquímico. Vamos a hacer lo de lo que nos importa en medicina. La clasificación, ¿qué es lo que más nos importa en medicina? Saber el tipo de bacteria, ¿cierto? Nos importa también saber la forma de bacteria. Y esto yo les quiero explicar cuando dicen, pero ¿para qué voy a aprender microbiología? Esa cosa que es saber si es Cocacia, Bacilo, da lo mismo. Me dan el nombre de la bacteria y la trato con el antibiograma. Suena bonito, pero no es así. ¿Por qué? Primero, recordemos que cuando yo tengo un cultivo de una muestra de alguna secreción, por ejemplo, una secreción de herida que me está provocando infección, una infección de una herida posoperatoria, ¿ya? Lo primero que yo hago es mandarlo al laboratorio. Pero yo no puedo esperar 24, 48 o 72 horas hasta que salga el informe microbiológico que dice cuál es la bacteria. Yo primero tengo que empezar el tratamiento. ¿Y cómo empiezo el tratamiento? En forma empírica. ¿Y cómo yo hago para empezar el tratamiento en forma empírica? Ahí está la importancia de saber cuál es la forma, de saber cómo se dispone, de saber cuál es el gram de la bacteria. Por eso tenemos que aprender esto. Y deberíamos saberlo al revés, al derecho, de memoria. Bueno, según la forma, las bacterias se clasifican como cocáceas, es decir, en pelotitas, ¿cierto? Se clasifican como bacilos, bastoncitos, ¿cierto? Bastoncitos. Se clasifican como bacterias en coma o vibrios, ¿cierto? Acá tenemos un ejemplo, una comita, ¿cierto? Como un vibrio. Como espiroquetas o espirilos, como lo pueden ver, una forma bien especial es como un sacacorcho en realidad los espiroquetas, ¿ya? Porque yo sabiendo cuál es la forma de la bacteria puedo empezar a descartar o más o menos pensar qué puede ser. Por ejemplo, si yo veo cocos, inmediatamente yo pienso o en Staphylo o en Strepto, ¿no? O puede ser Neisseria si es gran negativo. Si veo bacilos, ¿cuáles son los más comunes? O digo, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, ¿ya? Yersinia enterocolítica, por poner algunos nombres. Si veo vibrio, vibrio cólera. Si veo una espiroqueta, digo, Treponema pallidum. Aunque este es medio capcioso, este no lo puedo ver a microscopio simple, ¿ya? Cuidado con eso, no lo puedo cultivar ni ver al microscopio simple y este requiere medios bien especiales. Vamos a ver más adelante. Ok, ahora según la disposición, o sea, ya tengo la forma, pero ¿cómo se dispone? Por ejemplo, cuando yo hablo de las cocáceas se pueden disponer aisladas, en diplo encapsulado, que yo tengo una técnica para ver esto, pero bueno, nosotros no lo hacemos, lo hace el microbiólogo, ¿cierto? Puedo verlo como racimos, puedo verlos como cadenas cortas o largas. Por ejemplo, en el caso de racimos, el más característico es el Staphylococcus. En el caso de que sean en cadena, el más característico es Streptococcus. Y en el caso de que sean encapsulados, porque se hace una prueba para ver esta cápsula y se la pueden informar, pensamos en neumococo, por poner ejemplos. Después tenemos los bacilos, lo mismo, ¿ya? Pueden estar solitos, pueden estar de a dos, pueden estar en unas cadenas cortitas, ¿cierto? Streptobacilos pueden estar en empalizada, como la listeria, por poner un nombre, listeria monocitógenes. También puedo ver bastones, ¿cierto? Como los Corynebacterium, vibrios, ¿ya? En coma, o bien en hélice, como el Helicobacter pylori, o bien, como les dije, en sacacorcho, como la espiroqueta. Muy bien. Otra forma de clasificar, y muy importante para nosotros, el gram. El gram, recuerden, la mayoría de las bacterias yo las puedo clasificar por gram. Algunos van a decir, pero algunas no. Obviamente algunas no, y para eso tengo otro tipo de tinciones especiales como la de Nielsen. La tinción de gram a mí me permite clasificar las bacterias como gram positivas, como las vemos acá, moraditas, o gram negativas, como las vemos acá, rojitas. ¿Qué sucede? ¿Por qué es la diferencia? Esto principalmente, dentro de las teorías, una de las más aceptadas, por la pared celular, que esta de acá es más gruesa, tiene más peptidoglicano y por eso agarra mejor el colorante principal, que es el violeta genciana. En cambio esta se tiñe de rojo, ¿por qué? Porque si bien agarra en un comienzo el cristal violeta, la violeta genciana, cuando yo destiño esto, hago un paso de desteñir, en este queda, porque queda fijada la pared, porque es bien gruesa, mucho peptidoglicano. En cambio acá se destiñe porque se va
tiene mucho lipopolisacárido y eso hace que se vaya también la tinción de cristal violeta y se tiñe con el colorante de contraste que es la safranina. Y por eso queda roja, porque la safranina es roja. Y así yo distingo entre gran positivos, gran negativos. Facilito. Pero, ¿qué pasa con los que son gran variable? Por ejemplo, Mycobacterium tuberculosis, porque tiene su par celular diferente, estas dos. Para ello se creó una tinción que se llama la tinción de Sid-Nielsen o tinción alcohol ácido resistente. A diferencia de este que utiliza alcohol acetona para desteñir, este utiliza alcohol ácido. Al utilizar alcohol ácido, estas se mueren, desaparecen, no van más. En cambio, estas, al usar alcohol ácido, quedan, y cuando pongo el medio de contraste para teñir, quedan rojitas. O sea, todo lo que yo veo acá es una bacteria alcohol ácido resistente, también conocida como BAR, ¿cierto? O micobacteria. Hay más formas de clasificación, no solamente por forma, por eso, sino que también, por ejemplo, por la capacidad de captar o no captar oxígeno, utilizar o no utilizarlo, por ejemplo, aerobias estrictas, anaerobias estrictas, ¿cierto? Como acá el caso de los Clostridium, anaerobias facultativas, como el caso de Escherichia coli, microaerófilas, como el caso del neumococo, el neumococo, ¿cierto? También tenemos por la temperatura y por el pH. Varias formas, pero a nosotros nos interesa más esto. Gran forma, disposición. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros mandamos la muestrita, por ejemplo, que dijimos de secreción de herida al laboratorio, resulta que solicitamos gram, nunca se olviden de esto, tienen que solicitar gram y cultivo y antibiograma. ¿Por qué gram? Porque el gram me da un approach de qué bacteria puede ser. Por ejemplo, secreción de herida, mandé la muestra. El gram se hace en 1 hora, 30 minutos, sale súper rápido. En cambio, el cultivo, como les dije, 24, 48, 72, ¿no? El laboratorio en 1 horita me informa, doctor, su gram está listo y se lo mandan. Yo leo el gram, dice, muestra, secreción de herida, perfecto. Gram, se observan cocáceas gram positivas con disposición en racimo. Chuta, si yo no sé microbiología, eso me suena chino. Pero si ahora yo sé que es gram positivo, yo tengo 2 cocáceas, las gram positivas y las gram negativas, que eso lo podemos ver después, más adelante, con más detalle, ¿no? Gram positiva y gram negativa. Dentro de las gram positivas tengo estáfilos y tengo streptos. Dentro de las gram negativas tengo Neisseria moraxella, por poner ejemplos. Entonces yo agarro y digo, me salió gram positivo. Cocácea gram positiva. Ya dejo la gram negativa fuera. Fuera Neisseria, fuera moraxella. Queda estáfilo y queda strepto. Y resulta que me dicen que además la disposición de esta cocácea gram positiva es en racimo. Así que, ¿cuál es la bacteria que yo pensaré? Estafilococo. Y si es patógena en una persona que es inmunocompetente, yo inmediatamente pienso en Staphylococcus aureus, por poner un ejemplo. No quiere decir que sea Staphylococcus aureus, sino que me hace pensar en eso y eso me hace pensar en qué antibiótico puedo dar. Por ejemplo, dijo, Staphylococcus aureus, le voy a dar cloxacilina, por poner un nombre. Cloxacilina, perfecto. Tratamiento con cloxacilina, dele, licenciada, tratamiento con cloxacilina, perfecto. Mientras esperamos el cultivo, ahí sí esperamos las 24, 48, 72. Resulta que yo le estoy dando y como al tercer día ya debería notar una diferencia y no pasa nada. Chuta, ¿qué pasa? ¿Por qué no me hace efecto la cloxa, que es un antibiótico que sirve para el estafilococo, ¿cierto? Pero en este no me hace nada. Y resulta que aparece el cultivo, que lo hacen de esta forma. La muestra, para hacer el cultivo, se siembra en placas de agar. ¿Ya? Este es el más utilizado, que es el agar sangre. Agar sangre crece prácticamente todo. Alguien va a decir, pero no crece el Treponema pallidum. Es verdad, acá no crece el Treponema pallidum. Este otro medio es especial para enterobacterias. Esto se llama agar McConkey. Como ustedes pueden ver, acá hay una bacteria rojita, ¿cierto? Porque esto tiene lactosa. Y cuando se tiñe lactosa, se vuelve ácido, se forma un colorante que hace este rojito. Y yo sé que esa bacteria es lactosa positiva. Por ejemplo, Escherichia coli, por poner un nombre. Entonces, acá me crece prácticamente todo, ¿ya? Acá, no. Bacterias gram negativas, sí. Bacterias gram positivas,
nones, ¿ya? Y además puedo hacer todo un montón de pruebas bioquímicas para poder obtener qué tipo de bacteria es. Y acá viene lo importante. Yo pensé, Staphylococcus aureus, secreción de herida de mi paciente, herida posoperatoria que está infectada. Resulta que mandé al laboratorio, me llegó el gram y yo dije, ah, sí, puede ser un estáfilo, puede ser, recuerden eso. No es que sea, nada puedo ponerlo en forma empírica, puede ser, yo en mi pensamiento. Staphylococcus aureus, ¿por qué? Porque es una cocácea gram positiva y está dispuesta en racimo. Muy bien, me llega el informe del laboratorio y chuta, al tercer día, o los 2 días, todavía no le hace efecto el antibiótico a mi paciente. ¿Qué estará pasando? Resulta que del laboratorio me llega otro examen que se llama antibiograma. El antibiograma a mí me dice para qué antibiótico esa bacteria es sensible y para qué es resistente. Imaginemos que este es nuestro estafilococo, ¿ya? Y resulta que la cloxa está acá. Si no hay halo de inhibición, eso quiere decir que la bacteria es resistente. Hay varios estándares, ya por si acaso, varios estándares con mediciones específicas para saber si es resistente, si es sensible, medianamente sensible, bla, 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 ¿ya? Pero esto es lo importante. Resulta que la cloxa acá me sale así. Eso quiere decir que esta bacteria, mi bacteria, era resistente a la cloxa. Pero resulta que acá aparece la banco. Y resulta que mi bacteria era sensible a la vancomicina. Estoy poniendo nombre por si acaso, yo no es que le vaya a dar eso. Dar vancomicina así como primera opción sería lo más horrendo que podrías hacer, exceptuando en un par de bacterias, pero en este caso. Imaginemos que esta era una bacteria catalogada como SARM o Estafilococo aureus meticilino resistente. Resulta que como es meticilino resistente va a ser resistente a todo esto, pero va a ser sensible a la vancomicina. Y por eso ahí yo tendría que hacer un cambio de antibiótico y decir, licenciada, cambio de antibiótico, sáquele la cloxa y métale banco, por decir, ¿no? Y ven que para eso es tan importante la microbiología y resulta que yo haciendo eso cambio el estado de mi paciente, de grave, ¿cierto? Lo puedo ayudar a mejorar, evitar, ¿cierto? De que se pueda mi paciente morir, ¿no? Y dar un tratamiento adecuado. Por eso es importante, como les dije, pedir tanto el GRAM como pedir el cultivo y el antibiograma. Y esta es la principal función de la microbiología, señoritas, señoras, señoritos, caballeros, para esto, para yo tener el diagnóstico certero de qué está ocasionando la infección de mi paciente, qué tratamiento tengo que darle, qué germen lo produce. ¿No ve? Facilito, facilito. Bueno, espero que les haya gustado esta pequeñita clase que di en esta oportunidad, que en realidad es más que nada un recuerdo, ¿no? Un recuerdo para muchos. Espero que les ayude, que hayan desempolvado algunas cositas de por ahí de conocimiento. Si quieren algo más profundo, yo no tengo ningún problema, yo lo puedo hacer con todo gusto, pero la idea de esto era hacerles una pequeña introducción a la microbiología. El siguiente tema continuará con introducción, pero ya vamos a ir a los otros microorganismos que pueden provocar infección, no solamente las bacterias, sino que también virus, ¿cierto? Hongos, priones, parásitos, en nuestra próxima clase, si ustedes así lo quieren. Si no hay muchos comentarios, creo que no haré, pero si hay hartos, obviamente que sí haré. Y muchas danke, que estén muy bien, hasta luego, hasta una próxima oportunidad.